Se le olvidó. Me voy entonces. Bien, entonces. Ajá. Dígame, profe. No, profe, tiene mi micrófono sin querer. Ok, listo. Bien, entonces hablemos ahora de cómo se expresan esos alelos, cómo se expresan esas características. Entonces, recordemos, un gen es una secuencia de material genético que determina una característica. Los alelos son las diferentes formas que adopta un gen para una característica. En las células somáticas, que son las células que forman todo el cuerpo, siempre hay 2 alelos para cada carácter y esos alelos pueden ser iguales, les llamaremos homocigotos, o pueden ser diferentes, los llamaremos heterocigotos. En este ejemplo en particular, estamos hablando de color de ojos. Entonces aquí nos dice que cuando se presenta un alelo, lo vamos a llamar con las letras, con la letra A mayúscula, se presentan color de ojos azules. Entonces, cuando encontramos este alelo en los 2 cromosomas homólogos que están formando a este individuo, entonces este individuo es homocigótico u homocigoto, porque los 2 alelos para esta característica son iguales. Ahora, si encontramos una persona que tiene color de ojos oscuros, en este caso lo llamaron con la letra A minúscula, y en ambos casos, en ambos cromosomas, los alelos son iguales, es decir, ambos son A minúscula en este caso, también lo llamamos homocigótico u homocigoto. ¿Por qué? Porque los 2 alelos para esa característica son iguales, independientemente que en un individuo o en el otro el color de ojos sea diferente. Este tiene color de ojos azules, es homocigoto. Este tiene color de ojos marrón, es homocigoto porque los 2 alelos son iguales. Ahora, ¿qué pasa cuando en un mismo individuo tengo las 2 formas diferentes de alelo? Tengo el alelo de ojo oscuro, pero también tengo el alelo para los ojos azules. En este caso, este individuo lo llamamos heterocigoto. Hetero, diferente. Entonces, este individuo es heterocigoto para el color de ojos, independientemente de que sean azules o de que sean marrones. Ahora, ya cuando vemos cómo se expresa esta característica, vemos que el color de ojos es marrón. Esto se debe a la dominancia. Entonces podemos observar aquí que entonces el color de ojos oscuros, el color de ojo marrón es dominante sobre el color de ojos azul. Una pregunta. Aun cuando están presentes los 2 alelos, el color que se expresa es el color que domina, ¿sí? ¿A qué se debe que un alelo sea dominante? Pues la genética, ¿a qué se debe en particular que sea dominante? A la capacidad que tiene el código genético de expresarse. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿A qué se debe el color de ojos? El color de la piel, el color del cabello. Se debe a la fabricación de una proteína, de la melanina y de otros pigmentos que son los que determinan esa coloración. Entonces podemos ver que en los ojos que son de colores oscuros hay mayor concentración de estos pigmentos y en los colores que son de color claro hay menor cantidad de esos pigmentos. Entonces, ¿de qué depende? De que sea dominante. Depende de que el código genético favorezca o no la expresión de ese gen. Ahora, importante diferenciar 2 términos. El genotipo con G y el fenotipo con F. Entonces, con G viene de gen, ¿sí? Entonces, el genotipo con G corresponde al conjunto de genes, son las características genéticas, es decir, es el código de letras que determina las características de un individuo, el código genético, eso es el genotipo. Y el fenotipo con F
Entonces son las características físicas, lo que podemos ver, lo que se expresa. Entonces, el color de los ojos, la estatura, el color del pelo, si el pelo es rizado, si es liso, si es un poquito onduladito, que los ojos son alargados, que los ojos son redondos, que son hundidos, que son sobresalientes. Entonces, las características físicas, las que podemos ver directamente, eso corresponde al fenotipo. ¿En qué otra cosa se pueden diferenciar estos dos? En que el genotipo, al estar hablando de las características genéticas, al código genético, al material genético del individuo o de la población, este genotipo permanece constante, ¿sí? Esto no se va a alterar, esto no va a cambiar. Un niño nace con un código genético y cuando se muere tiene el mismo código genético, a menos que se haya dado alguna condición extraña, alguna mutación en el proceso que haya derivado algún tipo de cambios. Pero mientras tanto, ese código genético, ese genotipo, va a permanecer constante durante toda la vida de un organismo. Mientras que el fenotipo, con F, sí puede variar un poco. Si yo soy blanquita y me voy 3 días a solearme en la playa, probablemente voy a llegar morenita a mi casa después de esos 3 días. El pelo, si no se cuida, si no se hidrata, pasará de estar liso a estar, como le dice uno por ahí, rucho, se pone bien maluquito. Entonces, son condiciones que pueden variar por las condiciones ambientales. Hay algunas condiciones de comportamiento, comportamientos violentos, comportamientos psicóticos, muchas veces son asociados a las condiciones ambientales, a las condiciones de crianza de la persona o del organismo. Entonces, el fenotipo, principalmente aquellos rasgos que están derivados pues, más del comportamiento de la parte social, pueden variar precisamente por esas condiciones. El color de ojos no va a cambiar, pero probablemente el color del pelo, el color de la piel sí pueden cambiar. El largo de las uñas puede cambiar. Si bien la estatura está determinada a nivel genético, si no hay una alimentación sana, probablemente una persona cuyo código genético le dice que va a ser alta, pero si no se alimenta lo suficiente, probablemente no llegue a la estatura que le corresponde y se quede un poquito más bajito de lo que dice su código genético que puede ser. La masa muscular, ¿sí? Son condiciones que pueden variar con las condiciones ambientales. Si yo hago mucho ejercicio o si hago nada de ejercicio y me la paso todo el día comiendo, seguramente voy a acumular unos 200 kilos de peso. Entonces son condiciones físicas que están determinadas también por las condiciones ambientales, la alimentación y los hábitos de vida. ¿A quién le agradecemos todo este cuento de la genética y de la herencia y de cómo podemos explicar dentro de nuestras familias que aparezcan unos rasgos y veamos otros que no se habían visto? Esto debemos agradecérselo al monje Gregor Mendel. Por allá, en 1865, un poco después de su muerte, no mentira, él murió, pero las leyes que él escribió se conocieron ya por allá como en el 90 y en el 900. Bien, a través de la observación directa en el monasterio donde él habitaba y a través de la descripción de las características de estas plantas que él cuidaba y que él reproducía, él describió cómo se daban esos mecanismos de herencia de una generación a otra. Esas descripciones que hizo Gregor Mendel fueron lo que sirvieron para establecer la genética y de hecho hoy, muchos años después, incluso de su muerte, son vigentes esos mecanismos que dio Mendel para explicar la herencia de los caracteres. Vemos que son muchísimo más complicados que lo que él planteó porque Mendel trabajó con
muy pocos fenotipos, con muy pocas características, pero con base en eso pudimos extrapolar cuando hay muchísimas más características en juego. Entonces, revisemos el trabajo de Mendel. Mendel en su jardín o en su granja o en su monasterio utilizó plantas de guisantes. En estas plantas de guisantes, Mendel describió 7 características básicas. El color de las flores, el color de la semilla, la textura de la semilla, si era lisa o si estaba rugosa, el color de la vaina, llámese vaina a la cubierta de las plantas que son leguminosas. Esta estructura que cubre a las semillas se llama vaina, por si no lo sabían. Entonces, si la vaina es de color amarillo o si es de color verde, si la vaina es lisa o si es hinchada o hendida, formando la figura de la semilla. O arrugada. Ajá, formando la... en este caso, pues si tenía la forma de las semillitas que están en el interior de la misma. En la planta observó si el tallo es largo, si el tallo es corto, y también determinó la floración, es decir, dónde se generaban las flores. Si de forma axial, es decir, ay, ahora se me fue el término. Se me fue la paloma. En los crecimientos de las ramas, es decir, ahí en el eje donde sale la rama, ahí en ese eje, se llama eje axial. Si la flor sale ahí, donde va saliendo la rama, o si es terminal, es decir, que la flor se produce en la parte terminal de la rama o del tronco. Entonces, de acuerdo, teniendo en cuenta esas características, Gregor Mendel realizó cruces en su monasterio y entonces, al observar esos cruces, él llegó a identificar que algunas de esas características se mantienen constantes, es decir, luego de un evento reproductivo, esas características se mantienen, pero en la siguiente generación algunas de esas características desaparecen. Allí escribió Mendel entonces la primera ley de Mendel, que se conoce como la ley de la segregación. No, perdón, la ley de la uniformidad. En este primer evento reproductivo, si utilizamos 2 plantas con diferentes características, todos los hijos, toda la primera generación o toda la generación filial 1, cuando se encuentra en el término F1, eso quiere decir generación filial 1, es decir, los hijos de los padres. Más arriba no hay nada, solamente tenemos los padres y los hijos. Los padres corresponden a la generación parental. Entonces, en este caso, Mendel cruzó un padre con guisantes amarillos y un padre con guisantes verdes, asegurándose de que fuera de raza pura. El término raza pura está mandado a recoger hace mucho tiempo, pero en la genética mendeliana, cuando encontramos que los alelos son iguales para un carácter, se dice que es de raza pura, ¿sí? Porque tienen los 2 alelos, pues son igualitos para ambos casos. Entonces aquí decimos que estos 2 padres, cada uno son de raza pura. Uno con guisantes amarillos y el otro con guisantes verdes. Miren que solamente está considerando el color de la semilla, ninguna otra característica. Muy bien, entonces, cuando estos guisantes generan los gametos por meiosis, miren lo importante que es la meiosis aquí, se generan 2 posibles gametos. Pero estos 2 gametos son iguales porque los alelos son iguales. Entonces, se genera un gameto A y un gameto A mayúscula en ambos casos. En el siguiente padre, también se generan 2 gametos. También es raza pura, es decir, que los alelos son iguales. En este caso, A minúscula y A minúscula. ¿Qué encontró Mendel? Cuando estas 2 plantas se reprodujeron, y estos gametos se fusionaron, entonces un gameto se une con otro de acá
y este con el otro. Entonces, al realizar estas combinaciones, todos los individuos que se formaron aquí, que fueron 4 posibilidades, ojo, no quiere decir que esas 2 plantas tuvieron 4 hijos o 4 semillas, sino que son las 4 posibilidades. ¿Por qué 4 posibilidades? Porque cada organismo forma 2 gametos. Cada gameto tiene una de las 2 formas de alelo. Al tener 2 gametos cada uno, entonces hay 4 posibles combinaciones. Bien, siguiendo con eso. La generación F1, toda es híbrida. ¿Por qué sabemos que es híbrida? Porque los padres serán diferentes. Así que ahora los alelos están combinados. Toda la generación tiene un alelo A mayúscula y un alelo A minúscula. Un alelo del padre con guisantes amarillos y un alelo del padre con guisantes verdes. Toda la generación aquí fue homogénea. Todos son híbridos y además todos ellos son amarillos, son de color amarillo. Entonces, ¿qué me dice eso? ¿O cuál es la conclusión? Primero, que al presentarse estos 2 alelos diferentes, yo puedo concluir y sin equivocarme que el alelo para el color amarillo es dominante. ¿Por qué es dominante? Porque se expresa aun cuando está en condición heterocigota. Y puedo decir que el alelo para el color verde es recesivo porque al estar presente acompañado con un alelo diferente, no se expresa. Entonces, en el código genético está el alelo verde, pero no se expresa. Entonces, aquí ya tenemos alelos dominantes y alelos recesivos. Entonces, conclusión de Mendel, que al cruzar 2 variantes puras, vamos a obtener una descendencia uniforme. Todos van a ser iguales, tanto en fenotipo como en genotipo. El genotipo A mayúscula, A minúscula y el fenotipo color A amarillo. Solamente considerando el color. Bien, entonces, de acuerdo a Mendel, el sorteo de alelos, o más bien los alelos, se separan durante la formación de los gametos y los alelos se pueden fusionar con el otro gameto al azar. Es decir, no es obligatorio que se va a unir con el uno o que se va a unir con el otro. Es al azar. Esos cruces son al azar. Puede ser cualquiera con cualquiera. Esto es más de lo mismo. Entonces tenemos aquí una planta de flores rojas y una planta de flores blancas. Ambas son homocigotas, ambas son de raza pura. La planta de flores rojas libera sus 2 posibles gametos con los 2 alelos posibles y la planta de flores blancas forma los 2 gametos con los alelos posibles. Son iguales porque es homocigota, es de raza pura, al igual que la otra. Cuando se hace el cruce, entonces para hacer los cruces, nosotros nos ayudamos con esto que se llama el cuadro de Punnett. Es este cuadrito de aquí, sobre el cual colocamos los gametos de uno de los padres de un lado y los gametos del otro padre del otro lado y luego hacemos el cruce. Entonces cruzamos los alelos. Entonces A mayúscula con A minúscula, entonces vamos a tener esta combinación heterocigoto y van a ser las flores de color rojo. Combinamos este gameto con este otro de acá y vamos a tener la misma combinación, heterocigoto y color rojo para las flores, e igualmente combinamos acá. Entonces, con este cuadro de Punnett nos ayudamos a hacer los cruces. En este caso, para calcular la frecuencia, cuando hablamos de frecuencia, hablamos de porcentaje de aparición de un carácter, que puede ser genotípico o que puede ser fenotípico. Para calcular la frecuencia genotípica, entonces yo miro cuáles son los caracteres genotípicos, cuál es el gen, cuál es la combinación de alelos. Entonces puedo ver que
en todas las combinaciones posibles se da la misma combinación, son heterocigotos A mayúscula, A minúscula. Entonces, eso quiere decir que el 100% de la frecuencia genotípica para estos individuos o para esta descendencia es 100% heterocigota. Para calcular la frecuencia fenotípica con F, la característica física, entonces yo también evalúo para cada una de estas combinaciones cuál es la frecuencia. Esta aparece en un 25%, 25, 25, es decir, toda la población tiene flores rojas. Entonces, el 100% de las plantas tienen flores rojas. Recordemos, genotipo, el código genético, la variedad de alelos que forman a ese organismo, y fenotipo, la característica física, la que se expresa, que podemos ver. Bien, ahora tenemos el ejemplo aquí. Aquí tenemos el cuadrito de Punnett, está vacío para resolverlo. Tenemos aquí los parentales. Entonces tenemos dos plantas, una planta de tallo alto y una planta de tallo corto. Entonces, los gametos a producir, ¿cuáles son? Para ambos casos. Ya se fueron a dormir. Pues, profe, inicialmente tenemos la de tallo alto, que sería T mayúscula, y la de tallo, pues, corto o pequeño, que sería T minúscula, que sería recesivo. Exacto, entonces tenemos aquí los alelos que están presentes en ambas. Ambas son homocigotas, una para el carácter de tallo alto y la otra para el carácter de tallo corto. Listo, entonces en el cuadro de Punnett lo que hacemos entonces es colocar los gametos posibles. Entonces aquí colocamos los del primer parental. No quiere decir que el primero tenga que ser aquí o que el segundo tenga que ser acá, en cualquiera de los dos lados. Sencillamente, cuando estemos hablando de animales, sí hay que especificar dónde está el macho y dónde queda la hembra, ¿sí? O si es necesario hacerlo. Pero de lo contrario, pues se pueden ubicar en cualquiera de los dos lados. Muy bien, entonces tenemos la otra planta por aquí con la T minúscula. Y hacemos la combinación de gametos. Quedaría T mayúscula y T minúscula. Y siempre escribimos, eso es una regla, no es porque yo me lo haya inventado, sino que siempre tratamos de hacerlo de esa forma para evitar confusiones. Siempre escribimos la mayúscula y luego la minúscula. Y pues ya, dado que los gametos son iguales, entonces vamos a obtener exactamente la misma combinación Sí. en los 4 cuadritos del cuadro. Entonces, si determinamos el genotipo, ¿cuál sería entonces? ¿Estas plantas van a ser de tallo alto o de tallo corto? De tallo alto. Todas van a Profe, ser. ahí aparece tallo unos porcentajes, ¿cierto? Cada uno equivale al 25%, cada recuadro. Sí, cada recuadro equivale al 25%. Estas son las probabilidades de que se dé cada una de estas combinaciones. Pero como son iguales, entonces el 100% más bien, la probabilidad de que sean heterocigotos es del 100%, porque en todos los 4 recuadros pues tenemos exactamente la misma combinación. Y si lo que vamos a calcular es el carácter fenotípico, entonces el 100%, que sería la suma de los 4, van a ser de tallo alto, porque es el carácter dominante. Muy bien, ahora revisemos la segunda ley de Mendel. En la segunda ley de Mendel, entonces, se considera la reproducción de la primera generación filial. Entonces me voy a devolver acá un momentico.
Entonces tenemos a los parentales. Los parentales son los padres originales. Por encima de esto no hay nada más. Los padres son los primeros que ponemos en reproducción. Y la generación filial 1 es la primera generación que se origina luego del primer evento reproductivo de los parentales. Ahora, una cosa que aclarar. Refiriéndonos, digamos, este es el papá y la mamá y nuestros hermanos. Cada vez que nuestros papás o nosotros, los que ya tienen hijos o tienen pareja, tienen hijos, no quiere decir que cada evento reproductivo sea una generación diferente. Hacen parte de la misma generación. Es decir, si ustedes tienen hermanos, sus hermanos y usted hacen parte de esta generación de aquí. Todos hacen parte de esta generación filial. Ahora, ¿de qué depende que, señor, no somos iguales, pero somos 6 y toditos somos diferentes? Sí, pero es que hay más genes y hay más alelos en juego que solamente esto que estamos viendo aquí. Bien, entonces, parental, generación parental y primera generación filial. Esta es la que vamos a tener en cuenta ahora. Muy bien, entonces, en la segunda ley de Mendel, ¿qué hizo él? Él puso a la primera generación filial, es decir, a los hijos que teníamos allá, a reproducirse entre ellos. En las plantas no es tan malo, en los animales sí. Bien, entonces, como estos padres, o como esta generación, más bien para no enredarnos, como esta primera generación es heterocigota, miren, cada uno de ellos tiene 2 alelos diferentes. Un alelo A mayúscula y un alelo A minúscula. Para ambos casos, aun cuando fenotípicamente ellos se ven iguales, la información genética también es igual, pero al mismo tiempo presenta diferencias internas. Entonces, estos individuos van a presentar sus gametos. Aquí tenemos 2 posibles formas de gametos y recordemos que en este caso estos 2 gametos pueden ser incluso diferentes. Pueden ser incluso diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos 2 alelos diferentes. Entonces tenemos un alelo A mayúscula y un alelo A minúscula. Y en los gametos, recuerden que en los gametos solamente puede haber una forma del alelo, nada más. Entonces vamos a tener 2 gametos que son diferentes entre ellos. Un gameto A mayúscula y un gameto con la A minúscula. Recordemos que la A mayúscula es para el color amarillo y la A minúscula es para el color verde. En el otro padre de la generación F1 también ocurre lo mismo. Se forman los 2 gametos, cada uno de ellos con las 2 formas alélicas diferentes. Ahora hacemos las posibles combinaciones. Entonces, este de aquí corresponde a la combinación de este gameto con este de aquí. Entonces, tenemos la combinación A mayúscula, A mayúscula. Ahora combinamos este gameto de aquí con este gameto de acá y tenemos la combinación A mayúscula, A minúscula. Son las combinaciones posibles. ¿Por qué? Porque del otro lado hay 2 posibilidades con las cuales combinarse. Ahora combinemos a este de aquí. Entonces, A minúscula con A mayúscula y lo tenemos aquí. A mayúscula y A minúscula. Y ahora lo combinamos A minúscula con A minúscula, ¿sí? En este caso vamos a obtener un homocigoto con el carácter recesivo que no se vio en esta generación. Entonces, en esta generación todos eran amarillitos, pero resulta que entre sus nietos aparece uno verdecito. ¿Por qué? Porque había un carácter recesivo que estaba en el material genético, pero que no se dejaba ver porque estaba acompañado por un carácter dominante. Esto lo hacemos igual, más fácil, aplicando el cuadrito de Punnett aquí. Entonces, miren, aquí tenemos los gametos posibles, A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, de un padre y del otro padre, o del padre y la madre, como lo quieran
entender. Y hacemos la respectiva combinación. A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula, A minúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula y A minúscula. Y esta es la proporción que vamos a obtener ahora. Entonces, si hacemos el cálculo matemático para determinar las proporciones, ahora, ¿cómo nos va a dar? A ver, primero el fenotípico con F. ¿Cuál es la proporción fenotípica teniendo en cuenta que cada cuadrito equivale al 25%? Profe, 75% van a ser 75 amarillas. Exactamente. 25 verde. 75% porque son estas tres. Una que tiene alelo dominante homocigoto y las que son heterocigotas. 75% amarillos, estos son guisantes amarillos, y 25% guisantes verdes. Esa es la proporción fenotípica. Ahora, ¿cuál sería la proporción genotípica? el 25% dominante, 25, 50% ajá. va a ser heterocigoto y otro 25%. 50% va a ser heterocigoto Exacto. y 25% va a ser homocigoto recesivo. Exactamente. Entonces, esta sería la frecuencia genotípica. 25% para homocigoto dominante, 50% para heterocigoto. ¿Por qué 50? Porque sumamos estos dos cuadros. Y 25% para el homocigoto recesivo. Entonces, en esta segunda ley de Mendel, en la segunda generación filial, aparecen entonces los caracteres recesivos. ¿Por qué? Porque son caracteres que en la generación F1 estaban acompañados por un alelo dominante y eso no dejaba que ese alelo pudiera expresarse. Entonces, conclusión de la segunda ley de Mendel, que los gametos, los alelos se segregan de forma independiente. ¿Sí? No están ligados el uno al otro. Se segregan de forma independiente y luego se combinan al azar. Aquí tenemos entonces nuestras planticas para hacer el cruce. Entonces aquí tenemos los parentales, homocigotos, tallo alto y tallo corto. Entonces toda la generación F1, ¿cómo es? Tallo alto. ¿Y cuál es su Tallo fenotipo? alto. T mayúscula, T minúscula. Todos son de tallo alto y su genotipo es T mayúscula, T minúscula. Ahora, para la generación F2, entonces aquí tenemos el cuadrito de Punnett. Ay, no, mentira, porque esto no tiene fondo, dejémoslo así. Entonces, tenemos los gametos para cada caso. Entonces, por aquí tenemos T mayúscula. Y T minúscula por aquí. Y T mayúscula por acá. Y T minúscula por aquí. Y entonces hacemos el cruce. Entonces, Sería ¿cómo T nos va a quedar mayúscula, aquí? T mayúscula, Muy bien, T mayúscula, T mayúscula. T mayúscula, T minúscula, Muy bien, T mayúscula, T minúscula. T minúscula, T mayúscula. Ah, no. Siempre Sí. la mayúscula. Sí, la mayúscula primera. Y T mayúscula y... No, T minúscula y T minúscula. Entonces, vamos a tener fenotípicamente, vamos a tener entonces 3/4, porque podemos expresarlo en términos de proporción, en porcentajes o proporcionalmente. Entonces, 3/4. ¿Por qué 3/4? Porque 1, 2, 3 de 4. Entonces, 3/4 van a ser
de tallo alto o 75% van a ser de tallo alto y un cuarto o 25% de tallo corto. Entonces, Profe, sí, disculpe, profe, lo que pasa es que no entendí muy bien. Ahorita al rato, por ejemplo, aquí vemos que tenemos en el cruce, en el primero que hicimos, T mayúscula, T mayúscula. Entonces eso sería homocigoto dominante, ¿sí? Así se llama. sí, exacto, así se llama. Por ejemplo, T mayúscula, perdón, y T minúscula, y otra vez T mayúscula y T minúscula, ¿cómo se expresaría ese? Estos dos, Homocigoto dominante también. no, Sí, señora, claro. estos son heterocigotos. Heter- Heterocigotos. Dominante, sí, No, dominante no, solo heterocigoto, nada más. solamente heterocigoto. Sí, sí, acá hacemos la aclaración porque este es homocigoto dominante y este también es homocigoto, solo que este de acá es recesivo. Entonces, en el caso de los homocigotos, sí hacemos la aclaración. Homocigoto dominante o homocigoto recesivo, porque se pueden dar de cualquiera de las dos formas. Pero en el caso de los heterocigotos, no, solamente decimos que son heterocigotos para los alelos. Ok, bueno, muchas gracias, yo, profe. Muy bien, entonces, tercera ley de Mendel. En la tercera ley de Mendel, luego Mendel se dio cuenta de que hay muchos caracteres, es decir, en los ejercicios anteriores, fíjense que solamente consideramos un solo carácter, el color de la semilla o el largo del tallo. Pero resulta que en estas plantas que él observó, además del color, también está la textura de la semilla o el color de la flor, la textura de la vaina. Entonces, Mendel trató de analizar cómo se da esa segregación de gametos, esa segregación de alelos, teniendo en cuenta que podían haber varias formas alélicas de genes diferentes. Vamos a mandar esto para atrás. Ok, estamos aquí. Bien, entonces, aquí tenemos la generación parental. En esta generación parental tenemos dos caracteres. Aquí estamos considerando entonces el color y la textura. Entonces aquí tenemos, estos son los parentales, estos de aquí, y esos parentales son homocigotos para su característica. Entonces aquí tenemos color amarillo para la semilla y semilla lisa, la textura. Acá tenemos color verde y textura rugosa. Cuando estos dos parentales se reproducen entre sí, nos encontramos que la primera generación filial, toda la generación es híbrida porque están hibridados, son heterocigotos los dos caracteres, pero domina el color amarillo y la textura lisa. Entonces, toda la generación filial 1 va a ser 100% de color amarillo y 100% de textura lisa, pero en su interior tenemos las dos formas alélicas para los dos caracteres. Ahora, cuando este individuo va a generar sus propios gametos, entonces este individuo va a generar 4 diferentes combinaciones, ojo, 4 diferentes combinaciones de gametos. ¿Por qué? Porque tenemos entonces 4 formas diferentes de alelos. Entonces se combinan color amarillo con textura lisa, color amarillo con textura lisa, color amarillo con textura rugosa, color verde con textura lisa, color verde con textura rugosa. Ay, permítanme un momentico que
¿Dónde estás? Se me perdió la otra imagen que le sigue a esto. Ya la busco. Ya la busco porque no la encuentro. No está ahí. Y no está. Entonces les explico con otra imagen. Bien, entonces, tenemos 4 gametos posibles que se producen a partir de la generación F1. ¿Por qué? Porque tenemos 2 formas alélicas para 2 genes diferentes. Entonces, ¿qué sigue? Vamos a tratar de cruzar a 2 individuos de la generación F1. Entonces, en ambos individuos se van a generar 4 combinaciones posibles de gametos. Perdón, creo que es la imagen de atrás. Sí, es el cuadrito. Aquí tenemos entonces el cuadro de Punnett. Aquí tenemos el cuadro de Punnett para la reproducción de esta generación. Entonces, este cuadrito corresponde a la generación F2. Entonces, voy a repetir. Generación parental, semilla amarilla con textura rugosa. Vamos a mirar 2 características. Semilla amarilla, textura lisa. Homocigotos para ambas características. Segundo parental. Color verde, textura rugosa. Homocigoto para ambas características. Estos parentales generan la generación filial F1 que corresponde a este individuo de aquí. Todos son de color amarillo y de textura lisa, pero su genotipo es heterocigoto, es decir, que presenta los alelos diferentes para cada característica. Cuando este organismo, que es híbrido, que es heterocigoto, genera sus alelos, en cada uno de sus gametos tiene una forma alélica que corresponde a cada uno de los genes que están en él. Entonces aquí tenemos la combinación del color amarillo, textura lisa, color amarillo, textura rugosa, color verde, textura lisa, color verde, textura rugosa, que son las 4 posibles combinaciones que se pueden generar de aquí, de este híbrido. Igual para el segundo padre, en este caso, ambos padres son de la generación F1. Cuando unimos a estos gametos, entonces nos vamos a encontrar. Aquí tenemos a los gametos, las diferentes combinaciones. Entonces, amarillo liso, amarillo rugoso, verde liso, verde rugoso. De un lado, los 4 gametos de un padre. Y en la parte de arriba, los 4 gametos del otro padre. Miren que son las mismas combinaciones porque son de la misma generación. Entonces aquí empezamos a hacer la respectiva combinación de los 2 juegos de alelos para los 2 genes. Y vamos a obtener las diferentes combinaciones que tenemos aquí. Entonces, ¿cuántas combinaciones posibles hay aquí? 4 por 4, 16. Hay 16 combinaciones posibles, exactamente. Ahora vamos a mirar, bueno, ya el dibujo pues nos ilustra. Aquí tenemos todas las semillas que son lisas, entonces las tenemos aquí, perdón, amarillo primero. Vamos a mirar con el color. Todas estas son de color amarillo y miren que son muchas, ¿sí? De 16, 12 de los posibles hijos serán de color amarillo. ¿Por qué? Porque presentan la característica sea homocigota para el color amarillo o son heterocigotos, pero el amarillo recuerden que es dominante. Entonces, siempre que se presente el alelo A mayúscula, en este caso, se va a expresar el color A amarillo y todas estas semillas van a ser de color amarillo. Solo cuando se encuentren los 2 alelos de la A minúscula
el color de la semilla va a ser de color verde. Y estos solo se encontraron con estas 4 combinaciones posibles. 4 combinaciones de 16 posibles. Ahora, la textura rugosa. Miremos que la característica rugosa también es recesiva. Contemos 1, 2, 3, 4. También se puede presentar solo 4 veces de las 16 posibles. Solo en 4 ocasiones podemos encontrar el alelo para el carácter rugoso de forma homocigota. En las otras formas donde se presenta está de forma heterocigoto y por lo tanto no se expresa. Entonces, ¿cómo podemos calcular esto? Vamos a hacer el ejercicio como para no quedar en el aire. Muy bien, entonces elijamos el primer genotipo, A mayúscula, aquí. Para el primer genotipo, esta combinación, donde están las 2 mayúsculas y las para ambos caracteres. ¿Cuántas veces se presenta ese genotipo allí? De 16 posibles. Profe, el de la A mayúscula, profe. Sí, este de aquí, el primerito de aquí. Vamos a empezar por aquí. ¿Cuántas veces O sea, que se sean presenta? iguales. ¿Cuántas Una veces sola ven vez, esa profe. combinación ahí? Una sola vez. Una sola vez, profe. Una sola vez. Entonces vamos a hacerlo con proporción, es decir, una de 16. ¿Por qué 16? Porque son 16 posibilidades. Entonces, no mentira, es con puntos. Este genotipo, esta es la frecuencia genotípica. Este genotipo lo encontramos una vez de 16 posibles. Muy bien, seguimos. La siguiente combinación. Entonces, A mayúscula, homocigoto y heterocigoto, el carácter de la textura. ¿Cuántas veces se encuentra ese carácter? Dos, profe. Dos veces. 2. ¿Seguro que 2? Entonces, 2 de 16 posibles. Siguiente carácter, este de aquí. Entonces, I minúscula. Ay, ya lo corrigió. Listo. Este de aquí. Está una sola vez. Una sola vez, profe. Entonces, 1 de 16. Lo estamos haciendo utilizando proporciones para no hacer el cálculo del porcentaje. Esto también es correcto, oyeron. No es que lo estoy cambiando por querer, sino que en genética la mayoría de las veces lo hacemos de esta forma, a través de proporciones y no de porcentajes. Ambas formas son correctas. Bien, ¿por dónde vamos? 1, 2, 3. Bien, sigamos con este de aquí. Entonces, A mayúscula, A minúscula y la L mayúscula. Está 2 veces, profe. 2 veces. Listo, entonces 2 de 16. 2 veces, sí, señora. Estamos aquí. Listo. Ahora, heterocigoto para ambas características. 4 veces, profe. 4, 1, 2, 3, 4. Por lo general, si hacemos la organización de las combinaciones gaméticas de la misma forma, o sea, en la misma secuencia, nos va a quedar así. Estos 4 de aquí nos van a quedar igualitos. Entonces, 4 de 16.
Muy bien. ¿Con cuál seguimos? Con este de aquí. A minúscula. Y L mayúscula homocigoto. Está una solita vez, pero Muy bien. Está tres uno veces, de profe. 3 veces. 3, seguro. está una sola Ah, vez. no, no. Sí, sí, Ojo, sí. Una sola vez. una sola vez. Muy bien. Listo. Ahora vamos con la semilla rugosa, color amarillo. Esa está 2 veces, pero 2 veces. 2 veces. Y terminamos con el homocigoto para las características recesivas. ¿Cuántas veces está? 1 de 16. una sola vez. Ahora, si comparamos, o sea, teniendo en cuenta esta combinación, ojo, si cambiamos estas combinaciones, la frecuencia genotípica también va a cambiar. Entonces, en este caso, miren que los homocigotos para ambas características tienen la misma proporción, sea recesivo o sea dominante, pero homocigoto para ambas características se presentan una sola vez. Profe, le faltó una. ¿Cuál? Sí, señora, profe. La de homocigoto recesivo y la de Este de aquí. esa es, sí. Ese, sí, señor, tiene toda la razón. Y ese está 2 veces. Ahora, si sumamos estos números de aquí, deben darnos 16. Suben a ver si les da. Solo estos de aquí. Los que están a la izquierda de los Sí, dos. sí, da 16. Listo. Antes Entonces, daba 14 porque no la había puesto. exactamente. Una forma de controlar, porque a veces cuando son tantos caracteres, se nos pasa. Entonces, una forma de controlar que hayamos hecho la cuenta correcta es contar estos números. Nos debe dar la totalidad de las combinaciones posibles. Si nos falta o si nos sobra, hay que hacer otra vez el trabajo entonces. Bien, entonces les decía que los que son homocigotos para ambas características, miren que tienen la misma proporción. La frecuencia más alta o la proporción, sí, la frecuencia en la proporción más alta la tiene aquella combinación donde las dos características son heterocigotas y pues esta es la frecuencia genotípica. Ahora, ¿cuál será la frecuencia fenotípica? Profe, ¿no serían 10 semillas lisas, amarillas? Vamos a ver, ¿cuáles serían las características posibles? Entonces serían Amarillas lisos y amarillo liso, verde liso, amarillo liso, verde verde liso, liso, amarillo Amarillo rugoso rugoso y verde y rugoso. verde rugoso. esta sería la frecuencia fenotípica. ¿Cuántos amarillos, cuántas semillas amarillas y lisas pueden aparecer ahí? Hay 3, 9 amarillas. 5, Hay 9. 9, profe. Bueno, la tienes amarillo. fácil porque ya en el dibujo están. Entonces, amarillo liso, ¿cuántos serían? 9 de 9. 6, De 16, profe. 9 de 16, exacto. 3 de 16. Verde 3 de liso, 16 verde liso. 3 de 16, muy bien. Amarillo rugoso, 3 de 3 de 3 16 de 16. y 1 de 16. Y uno de 16. entonces aquí tenemos, esto para acá.
tenemos entonces la frecuencia genotípica, que miren que la combinación, pues son muchas más las combinaciones posibles. Sin embargo, la frecuencia fenotípica solamente se reduce a 4 posibilidades, porque es donde los alelos se están expresando. Entonces, este amarillo ¿dónde sale? En todas las combinaciones posibles donde esté la A mayúscula. Esa semilla va a ser de color amarillo. ¿Por qué? Porque el alelo para el color amarillo es dominante sobre el color verde. ¿Dónde vamos a encontrar la textura lisa? En todas las combinaciones donde aparezca la letra, el alelo que corresponda a la textura lisa, aun cuando sea heterocigoto, porque es un carácter que es dominante. Vamos a encontrar solamente el color verde cuando el alelo que corresponde a ese color se encuentra en estado homocigoto, y vamos a encontrar la textura rugosa únicamente cuando encontremos el alelo para esa textura en forma homocigota. Entonces, miren que no es tan fácil solamente con 2 características. Ahora, imagínense hacer esto con todas las características que se encuentran presentes en una especie, en el ser humano, por ejemplo. Esta es la forma fácil, o básicamente estas son las leyes básicas, porque a partir de aquí existen otros mecanismos que ayudan a explicar entonces la aparición de caracteres que no necesariamente están determinados por esos alelos. Bien, esto es un ejemplo con ratones, pero es básicamente el mismo ejemplo. Aquí tenemos 2 ratones con característica de color y pelaje, entonces color gris, pelo corto, color marrón, pelo largo, características que son homocigotas, dominantes y recesivas. Aquí tenemos el hijo de la generación filial 1, que es heterocigoto para las 2 características y que tiene pues las características de los alelos dominantes. Él es gris con pelo largo. Sí. Corto. No, pelo corto. Pelo corto, sí. El pelo largo es recesivo. Sí. Entonces, básicamente, es el mismo ejemplo con las semillas, pero acá con ratones y con color y pelo. Entonces, aquí tenemos, es el mismo dibujo, sí, es el mismo dibujo. Bien, entonces, pelo negro corto, caracteres homocigotos dominantes ambos, color marrón o color café, pelo largo, características homocigotas recesivas. Generación F1 toda va a ser de color negro y de pelo corto, que son las características dominantes. Luego acá tenemos el cuadro de Punnett para determinar las frecuencias genotípicas, y las frecuencias fenotípicas es lo que acabamos de hacer. Solo que acá hay que pensarlo más porque no corresponden los cuadritos a los colores como correspondían allá con las semillas. Bien, para no demorarlo más, porque básicamente es lo mismo, cuando tengan la presentación en la mano, hagan el ejercicio y resuélvanlo. Encuentren las frecuencias genotípicas y encuentren las frecuencias fenotípicas como lo acabamos de hacer. Recuerden que son 16 posibilidades, entonces sencillamente es establecer cuántos individuos presentan esa característica del total posible, que en este caso son 16. Miren que aquí representaron a los óvulos para decir que es la hembra, y de este lado dibujaron a los espermatozoides para indicar que es el macho. En otras tablas se utilizan los símbolos, el símbolo masculino, símbolo femenino, es decir, el circulito que tiene, ahora no tengo cómo escribir aquí, el círculo con la flechita hacia abajo y el círculo con la cruz, que pues es lo que indica masculino o femenino por lo general. Bien, entonces les decía que hay excepciones, es decir, que no siempre los alelos son completamente dominantes o son completamente recesivos.
Esta condición sí se cumple para los caracteres, pero hay excepciones y además hay algunas características que son codominantes, es decir, que ambas características se expresan al mismo tiempo, o tenemos características que están dadas por diferentes tipos de alelos y esos alelos tienen diferentes tipos de dominancia. Hagamos el ejemplo aquí con el color de los ojos para que no se me enrede. Entonces, por ejemplo, los alelos dominantes, como ya les decía, son aquellos alelos que se expresan aun cuando están en estado heterocigoto. Y los alelos recesivos son los alelos que no se expresan si están en compañía de un alelo dominante. Solo se expresan si están en compañía de el mismo o de un alelo que tenga menor poder de dominancia. Ahí vamos a hacer un cuadrito aquí. El color de los ojos es uno de esos casos especiales. Porque en el color de los ojos, los marrones y los negros son dominantes sobre todos estos colores que están acá. Pero el color negro es dominante sobre el marrón. Entonces voy a escribir N para negro. Y voy a escribir los símbolos mayor que para la dominancia. Entonces, color marrón y color negro son dominantes para todos esos que están acá. Pero color negro es dominante sobre, no debe ser al revés, es dominante sobre el color marrón. Voy a escribir la M. Ahora, estos dos colores son dominantes sobre el color avellana, en este caso, entonces voy a escribir aquí la A, mayúscula. Pero el color avellana, a su vez, es dominante sobre el color ámbar, entonces voy a escribir una A y una N. Y el color ámbar, a su vez, es dominante sobre el color verde. Y el verde, a su vez, es dominante sobre el color azul. Ay, yo creo que me alcanza para escribir la palabra completa y no nos enredamos. Bien, entonces negro, dominante, al revés. Dominante, ay, al revés. Dominante sobre el color marrón. ¿Listo? Entonces decíamos que el marrón es dominante sobre el color avellana y el color avellana es dominante a su vez sobre el color ámbar de los ojos y el color ámbar a su vez es dominante sobre los ojos verdes y el verde sobre, ¿cuál me volé? Ninguno, el verde sobre el azul y el azul sobre el gris. Entonces, fíjense que en este caso no hay un solo carácter que domine, sino que hay diferentes niveles de dominancia dentro de una misma característica. Ay, teléfono hablando solo. Bien, entonces tenemos diferentes alelos para una misma característica y esos diferentes alelos tienen diferentes niveles de dominancia. ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir que el negro domina sobre todos estos colores que están aquí. Entonces, cuando este alelo para el color negro se encuentra en heterocigosis con cualquiera de estos colores que están acá, los ojos van a ser de color negro. ¿Por qué? Porque este alelo es dominante sobre todos los demás. El color marrón, entonces el color marrón de ojos se va a formar cuando sea homocigoto para su característica o cuando se encuentre en heterocigosis para avellana, ámbar, verde, azul y gris. Si está en heterocigosis con negro, no se expresa porque es recesivo frente al negro.
y así sucesivamente. Entonces, avellana solamente se va a expresar siendo homocigoto o cuando se encuentre en heterocigosis con ámbar, con verde, con azul o con gris. Y así sucesivamente. Entonces, por esa razón, estos 3 tonos de aquí son los 3 colores con menos frecuencia, ¿sí? Siendo los menos frecuentes los ojos de color gris, porque es recesivo para todos los alelos anteriores. Entonces, realmente necesita de una gran suerte y de que el azar lo acompañe para expresarse. Entonces, cuando hablábamos de la heterocromía, es cuando se presentan estos 2 alelos, por ejemplo, por lo general verde y azul, los 2 alelos, es decir, que hay una heterocigosis, pero ambos alelos se expresan de forma independiente. Y entonces hay un ojo azul y hay un ojo verde.